Viajar en la vida. Ya se ha leído el Salmo 121, que habla del viaje. Como introducción diré que lo que más me gusta es conocer los lugares. Damaris y yo siempre hemos soñado con viajar a Israel cuando nos jubiláramos. Pero la situación actual no está para hacer turismo y no sabemos cuándo podrá estar. Sin embargo, pensar en viajar a un lugar deseado, ¿qué es lo que te hace? Pues te hace investigar respecto a ese lugar lo más que uno pueda y ver todo lo que está al alcance de nuestras posibilidades para poder conocer bien el lugar donde quieres hacer viaje. Y si es ir como extranjero a un país de visita, pues naturalmente se debe conocer por lo menos algunas palabras del idioma. También las costumbres, las comidas y organizar el itinerario lo mejor posible para conocer al máximo ese lugar, porque a lo mejor ya no vuelves más. Después de eso, pues viene la preparación de la ropa, todo lo que se necesitará para llevar en el equipaje. Y la emoción de un viaje deseado, pues siempre embarga en el corazón. Y pues el corazón se desborda muchas veces en sentimientos encontrados, ¿no? Porque pensar en un viaje nuevo y llegar a un lugar desconocido por el momento puede ser emocionante. Bueno, por lo menos para mí. Bien, pues el viaje que Norma, Damaris y yo tenemos previsto para ir a Turquía a finales de octubre, para visitar la ciudad donde estaban las iglesias que el apóstol Juan menciona en el Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, se ha suspendido. Se ha suspendido por falta de inscripciones necesarias para hacer un grupo de 20 personas. Por lo tanto, esperemos que en un futuro no muy lejano podamos hacer ese viaje. Y si alguien más se quiere contar, pues estaríamos contentos de ir unos cuantos. Sin embargo, Dios tenía preparado otro viaje para Damaris y para mí, el cual era imposible dejar la emoción aparte, especialmente porque se trataba de un viaje hecho con toda nuestra familia en esta semana atrás. Asistir a la boda de nuestra nieta mayor en Francia, en la iglesia donde ella se congrega junto a su novio, el marido, y también nuestra hija y nuestro yerno. La emoción de este viaje nos llevó a estar un tiempo antes y después en modo boda. Los pensamientos volaban, aunque íbamos a ir en coche. Pero la imaginación se disparaba a lo increíble, no podéis imaginar. Porque Damaris y yo íbamos a ser los que haríamos los votos a los novios en la ceremonia. E incluso hay quien hasta el sueño lo pierde, al pensar en un viaje previsto. Pero este no es mi caso. Porque yo siempre duermo bien, gracias a Dios. Quiero creer que nadie se pone en actitud negativa cuando se trata de viajar, y mucho menos pensar en lo trágico que podría resultar el viaje. Al contrario, en la ilusión del viaje se cuentan los días, las horas, y todo tiene que estar listo para cuando llegue ese momento. El coche a punto, los documentos de regla, el DNI, la tarjeta sanitaria, los recursos económicos. ¿Para qué? Para disfrutar de la estancia el tiempo que uno tenga previsto ir. Hay fe de que todo saldrá bien y que ese viaje no se pospondrá por nada. Aunque todo siga en la normalidad de la rutina diaria, el viaje estará presente durante las jornadas del día. Las semanas y los meses que queden por delante antes del viaje serán intensos por la espera. El viaje que se programe, si pensamos, llegará. Porque todo estará preparado y nada, por muy malo que parezca, podrá impedir que se realice. Y la adrenalina, que produce una expectativa positiva en la vida, se debe mantener para disfrutar cada momento que respiramos. Esto como introducción al mensaje. Cosas personales, pero cosas que tienen que ver con el viaje de la vida. En primer lugar, vamos a ver cómo Dios diseñó la vida natural como un viaje que ya está preparado.
Así que en ese viaje de la vida hay emociones fuertes y positivas. También hay emociones de incertidumbre y muy desalentadoras en la vida, porque en la vida hay de todo. El camino por recorrer en este viaje de la vida no es fácil para nadie. Pero, ¿cómo enfrentaremos los retos de la vida durante ese camino? Eso dependerá de cada uno. Habrá caminos rectos y curvas por recorrer, montañas y valles que atravesar, y muchos terrenos suaves, pero también terrenos escabrosos de caminar en la vida. Nada promete ser fácil en el camino de la vida. Ni aun naciendo con todos los recursos favorables, no hay nadie que inicie el viaje de la vida sin dificultades y conflictos. Porque todo hay que afrontarlo en el camino. Pero el viaje de la vida, sea largo, sea corto, está diseñado para que lo disfrutemos en todas sus horas. Porque la vida está diseñada por Dios. ¿Para qué? Para vivirla y para disfrutarla. Dios proveyó todos los recursos que sustentan la vida humana. Y el camino del viaje de la vida tiene leyes que fueron dadas por el Creador. Y la mejor manera de llegar al destino final de la vida es respetando a los demás compañeros de viaje. La mayor bendición en un viaje es ir con la persona que le gusta lo mismo que a ti. Y si esta persona que te acompaña te quiere y tú también a ella, pues mejor imposible. A disfrutar del viaje. Dios es quien redime la vida humana. Y mucha gente que dice que la vida es injusta no ha entendido que la vida está expuesta a un viaje de retorno. El destino preparado para todos los seres humanos está por llegar. Aún no ha pronto, ya es más tarde. Bien al cielo o bien al infierno. En segundo lugar, yo quiero que veamos en esta mañana a algunos viajeros de la Biblia. Voy a mencionar de manera sencilla y rápida 7 personajes. Voy a mencionar a Abraham, al criado de Abraham, a Rebeca, a José, a Moisés, a Josué y a Pablo. El viaje de Abraham. Dice Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos, lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El viaje de Abraham, según la Biblia, se inicia con un llamado hacia lo desconocido. Como todo inicio de viaje, hoy, como en todos los tiempos, el primer reto que era dejar el lugar. Luego, la familia, los amigos y lo material acumulado. ¿Para qué? Para salir en búsqueda de una aventura de fe. Nada pudo ser tan difícil, humanamente hablando, como dejar un lugar ya establecido para ir en busca de lo desconocido. Vemos que las cosas no han cambiado, ¿verdad? Después de 4.000 años, las cosas y las experiencias siguen siendo iguales. Abraham así fue nombrado antes de su llamado por Dios, y después fue reconocido como Abraham, cuyo nombre significa padre de multitudes, Romanos 4:17. Abraham inició un viaje de esperanza, luchando día a día contra toda oposición a esa esperanza, pero todo lo superó gracias a su fe. Romanos 4:18. Dios tenía preparado para Abraham un futuro de abundancia, prosperidad y bendición que nadie jamás hubiera imaginado, ni él mismo. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham fueron hechas hacia un futuro de muchas generaciones, que él solo podría verlas por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Siendo un hombre casado y sin hijos, Dios le dijo que sería una nación grande y que él bendeciría a todas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó en Dios. Abraham
un viaje de fe que se extendió por generaciones hasta el presente. Dios no llama al azar, ni promueve un futuro incierto. Y de esto mi esposa y yo tenemos experiencia, porque en Dios todo está anticipado hacia una eternidad de gloria, aunque ahora nosotros no lo veamos. En segundo lugar, vamos a ver al criado de Abraham. Le dijo a Abraham al criado: irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Génesis 24. Cuando Dios prosperó a Abraham y le dio un solo hijo como su heredero, de acuerdo a las costumbres antiguas, se tenía que realizar un viaje para buscarle una esposa a su hijo. El viaje sería programado con el propósito de concluirlo con un retorno y una vuelta exitosa. El criado del ya próspero Abraham fue señalado para realizar el viaje en la búsqueda de la esposa del hijo llamado Isaac. El criado de Abraham era un fiel criado y sabía que el viaje era muy importante para su amo y señor. Se trataba de llevar todos los recursos posibles de la riqueza de su amo en ese viaje de fe. El criado tenía que demostrar con pruebas físicas el poder y el bienestar que le esperaba a la que sería la esposa de la hija de su amo. El criado llevaba consigo una verdad, una misión y un mensaje que compartir. ¿Para qué? Naturalmente para convencer a la futura esposa del heredero del padre Abraham. La decisión del viaje de retorno sería inmediata, pero dependería de la mujer que se convenza, creyendo en las características del futuro esposo que el criado le pueda presentar, de lo bien que le hablara del futuro esposo. El criado no hablaría de él mismo, sino de su amo y señor, y también del hijo, del heredero. La vuelta del criado a la casa del padre y del hijo tendría que ser definitiva, para después realizar la boda más grande y más espectacular jamás antes vista en el pueblo, en la región de Hebrón, donde se instaló definitivamente después de vivir un tiempo en Harán. De acuerdo a la historia narrada muy detalladamente en la Biblia, en Génesis, el criado tenía requisitos que la futura y comprometida esposa tendría que aceptar. Y en tercer lugar, vamos a ver a Rebeca, que fue quien aceptó lo que el criado, la propuesta que el criado traía de su amo. Dice Génesis 24, 61. Entonces se levantaron Rebeca y sus criadas, subieron a los camellos y siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Rebeca fue el nombre de la mujer escogida por el criado para ser la esposa del hijo de Abraham. Desde el principio, Rebeca actuó de forma natural, sin intereses, sin apariencias, para recibir y hospedar a un visitante viajero. Rebeca fue una mujer virtuosa y servicial, que llegó a cumplir toda la expectativa del criado de Abraham, que Abraham amó. La relación que el criado tuvo con la familia de Rebeca, la relación que con los padres, con la familia de esta mujer, fueron convincentes para iniciar el viaje de su retorno. Todo aquello que el criado dijo, pues Rebeca lo creyó. Y así pudo convencerse para realizar el viaje que la llevaría hacia el matrimonio. Cuando Rebeca se enteró muy bien de la misión del criado, empezó a tener ilusión. Y la emoción de la aventura de un viaje de fe al desconocido, pues ya la embargó a ella. Y de ahí en adelante Rebeca recibió los regalos que mostraban la prueba de la realidad que ella debía creer antes de recibir los regalos, para así poder afianzar su viaje y llegar a casarse con el amado que presencialmente todavía no lo conocía, solo lo conocía de oídos por parte del criado. Por tanto, el viaje de Rebeca significaba un encuentro por primera vez con el hombre que amaba por aquello que le habían contado.
Rebeca ya se había convencido de la realidad de quién era el heredero de la riqueza del padre Abraham. Rebeca había visto con anticipación la riqueza de su futuro esposo por medio de las joyas que le había regalado. Sí, es verdad. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, acerca de Cristo, claro. ¿A quién amáis sin haberlo visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué palabras más hermosas, las de Pedro. Pero sigamos con la historia de los viajes de personajes de la Biblia. En cuarto lugar, vamos a ver a José. Dice José casi al final de su tiempo en Egipto. Se dirige a sus hermanos diciéndoles: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Génesis 50:20. José fue parte de la cuarta generación de Abraham, y él fue quien fue levantado por Dios. ¿Para qué? Para preservar la vida de toda la descendencia. Realizó sin pretenderlo un viaje de fe que no era muy normal, ya que estuvo desde el principio lleno de peligros y dificultades. Él no quería hacer ese viaje, se vio impulsado y forzado a hacerlo. Sin embargo, a pesar de que en principio estuvo lleno de peligros y dificultades, y lleno de obstáculos, tuvo un final feliz, el viaje de José. ¿Por qué tuvo un final feliz? Porque él tenía la fe puesta en Dios. José fue comprendiendo el propósito del viaje en el trayecto de su camino, hasta que llegó a decir esta palabra: Dios lo encaminó para bien. Cuando dijo estas palabras, José se encontraba frente a sus hermanos y ya tenía el poder y la autoridad del gobierno egipcio para guardar y proteger a toda su familia de la hambruna que vivía en la tierra de Canaán. Vemos en el relato bíblico cómo fue usado por Dios para esos precisos momentos y cómo vivió creyendo en la promesa del Señor para futuras generaciones. José ya había pasado por el desprecio y el rechazo de sus propios hermanos. Luego fue rescatado del pozo y estuvo como esclavo por un tiempo entre los descendientes de su hermano de padre, por los ismaelitas, hasta que fue vendido por ellos por 20 monedas de plata. A la casa donde llegó a vivir José, fue acosado continuamente por la mujer de su amo y tuvo que salir huyendo, no como un cobarde, sino por ser un valiente y consecuente con su fe en Dios. Después fue acusado y luego fue encarcelado injustamente por algunos años. Y el último viaje en la vida de José fue de la prisión al palacio. Qué cambio tan radical, ¿verdad? Y es que el Señor muchas veces hace esos cambios radicales en nuestras vidas. Finalmente, cuando llegó el tiempo de que tenía que morir, José pidió que tomaran sus huesos y los llevaran a la tierra prometida. Génesis capítulo 50, versículo 25. El futuro hogar de su descendencia, según la promesa de Dios a Abraham en Canaán. Y esto fue lo que hizo Moisés cuando salió de Éxodo, en el capítulo 13. Los sacó de Egipto los huesos de José, que luego lo completó Josué enterrándolos en Canaán. Josué capítulo 24. Vemos la vida y el viaje de José. Vamos a ver ahora el viaje de Moisés. Jehová le dijo: esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tus descendientes la daré. Yo te he permitido que la mires con tus ojos, pero tú no cruzarás allá. Deuteronomio 34. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, aunque sí la vio desde el monte. Muchos años después,
sucedió en la descendencia de Abraham, que siendo ya una nación grande, tal y como Dios lo había prometido, sucedieron muchas aventuras y viajes de fe muy interesantes. La vida de Moisés comienza con un viaje de riesgo. Cuando siendo un recién nacido fue puesto sobre el río Nilo para salvar su vida. Moisés estuvo en el palacio de Faraón 40 años. Luego se dio un viaje forzado a sus 40 años para salvar su vida y su reputación y escapar de un pueblo que no era su pueblo. El tercer viaje de Moisés sucedió cuando Dios lo llamó. Estuvo otros 40 años en el desierto preparándose ¿para qué? Para ser el libertador de Israel que se encontraba en la esclavitud en la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? Aunque Moisés resistió su llamado poniendo excusas, Dios le hizo entender para qué lo había llevado a este punto del viaje de su vida. De ahí que la preparación de Moisés que tuvo en Egipto siendo hijo de la hija de Faraón lo trae de viaje de vuelta a Egipto. El cuarto viaje de Moisés, dentro de sus 80 años, ya mayor, fue durante el éxodo de Egipto, dirigiendo la liberación de Israel hasta llegar frente al Mar Rojo y partirlo en dos. Y el quinto y último viaje de Moisés fue cuando tiene que atravesar el desierto en la ruta hacia Canaán. Moisés cumplió los otros 40 años en el desierto. Cuando por último Moisés llegó a los bordes del cumplimiento de la promesa divina para él y para el pueblo de Dios, Dios le dio la dicha de ver un final feliz. ¿Cuál fue ese final feliz? Hacerlo dormir para despertar en su presencia. Es decir, morir. Porque para los cristianos, morir es dormir y despertar en la presencia de Dios. Y de ponerlo misteriosamente en un lugar desconocido hasta hoy. Moisés vivió 40 años en Egipto, otros 40 años los vivió en el desierto, otros 40 años los vivió en la travesía del desierto hacia la tierra prometida. La preparación de la vida de Moisés en el desierto lo trajo de vuelta al desierto para saber cómo atravesarlo dirigiendo al pueblo. Como Dios nos usa en los viajes. En sexto lugar, el viaje de Josué. Vamos avanzando. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Josué capítulo 1, versículo 2. Ahora levántate, Josué, para pasar el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. El viaje de Josué fue también una aventura de fe y de riesgo, como todos los demás. Él llegó a servir como el sucesor de Moisés, cuya responsabilidad fue llevar al pueblo de Israel a la conquista de Canaán. El viaje de la vida de Josué consistió en una constante preparación para las luchas y batallas que tendría que enfrentar él más adelante. Todo comenzó cuando hizo su primer viaje de incursión a Canaán junto a 11 de sus compañeros. Números capítulo 13. A pesar de la negatividad de sus acompañantes de viaje, que dijeron que era imposible conquistar la ciudad de Jericó, a pesar de esa negatividad, Josué junto a Caleb estaban convencidos de que Dios era más grande y más poderoso que los gigantes habitantes de la ciudad de Jericó. Es decir, se mantuvieron creyendo en las promesas de Dios. Por tanto, Dios prometió que Josué y Caleb entrarían en Canaán con una nueva generación preparada para la conquista de la tierra prometida. Números capítulo 14. Ahí encontramos todo ese relato. Todos los relatos que estamos teniendo. Josué y Caleb fueron los dos únicos que sobrevivieron de los 12 que Moisés había enviado a explorar la tierra. Los otros 10 murieron por la plaga que Dios envió a Israel como un juicio por su incredulidad. Tiempo después, Josué conquistó una gran parte de la tierra de Canaán y Dios le pidió que repartiera las tierras a los hijos de Israel. A todas las tribus, menos a la tribu de Leví. Ya sabemos por qué. Porque la tribu de Leví estaría en todas las tribus.
como servidores de Dios. Josué, ya viejo, convocó al pueblo y los responsabilizó de las promesas que Dios había cumplido y de las que faltaban por cumplirse, diciéndoles: yo y mi casa serviremos al Señor. Y por último, vamos a ver en estos 7 personajes a Pablo, en el Nuevo Testamento. Viaje de Pablo. Bueno, estaríamos horas y horas hablando de los viajes de Pablo y de los detalles de los viajes de Pablo. Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. El viaje de Saulo de Tarso por la vida era muy normal en cuanto a sus objetivos propios y egoístas. Dios interpuso en el camino de Saulo de Tarso, ese camino que llevaba para intentar destruir a los cristianos. Dios interpuso en ese camino y a partir de ese momento Saulo se convirtió en otra persona que cambió totalmente y radicalmente el derrotero de su vida. Hechos capítulo 9. Dios le tenía preparado un viaje de vida muy diferente al camino de vida que él pensaba que debía llevar. El viaje de la vida de Saulo de Tarso está lleno de situaciones interesantes en su conversión. Por ejemplo, inició Pilato ciego. Luego tuvo un cambio de nombre. Se apartó por casi 3 años socialmente y fue a Jerusalén después de 3 años de su conversión. Gálatas capítulo 1. Saulo se convirtió en un maestro de la palabra en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13. Y Dios le dio a Saulo revelaciones únicas. Él se integró a la iglesia en la ciudad de Antioquía y conoció al resto de los apóstoles de Jerusalén 14 años después de su conversión. Cuando le cambiaron el nombre al rabí Saulo de Tarso, nombre hebreo, por un nombre latino, Pablo, que significa pequeño, en Hechos capítulo 13, capítulo 18, esto lo podemos ver ahí, Pablo como apóstol escribió por medio de sus epístolas una parte importante del Nuevo Testamento y escribió mayormente a las iglesias gentiles, es decir, a todos aquellos que no eran judíos. Y lo tenemos hasta hoy nosotros, podemos leerlo en nuestra Biblia. Pablo predicó y definió una estructura del Evangelio para la Iglesia de Cristo. Él declaró y enseñó muchos misterios escondidos para la Iglesia cristiana. Los viajes de la vida de Pablo fueron multifacéticos, itinerantes, desafiantes, muy duros. Como se ha leído o como se puede leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, podéis leerlo allí. Naufragios, azotes, de todo tuvo, ¿no? Pablo ahí. Pero al mismo tiempo que muy duros, muy desafiantes y muy emocionantes. De los 3 viajes misioneros que hizo, en el último apeló a César, porque quería matarlo, ¿no? Los judíos. Y siendo llevado en un largo viaje hasta Roma, allí permaneció el resto de sus días. Pablo fue un prisionero por algunos años, confinado en una casa alquilada. Podemos leerlo en Hechos capítulo 28. Y a pesar de sus limitaciones por su edad, terminó sus días enseñando a todos los que iban a visitarlo a esa casa alquilada en Roma y a buscarlo para recibir instrucciones y consejos. Él los siguió a todos. E incluso cuando le faltaba ir a la lista, nombró a un secretario para que él pudiera escribir de su parte algunas de las cosas que tenemos en la Biblia. Por tanto, en tercer y último lugar de este mensaje, vamos a ver el viaje de fe de cada uno de nosotros. Dice Pablo y nos dice a nosotros: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo capítulo 6. El viaje que corresponde a cada uno de nosotros realizar en la vida es impredecible. Yo no sé qué me va a pasar mañana, incluso de aquí unas horas. Sin embargo, aunque cada uno de nosotros no sepa con exactitud el trayecto
de nuestro viaje en esta vida. Solamente por medio de la fe en Dios podremos tener confianza y garantía de una vida segura en su voluntad. Mientras sigamos el itinerario del viaje de nuestra vida con fe y obediencia, será una aventura. Pero el destino final será una vida feliz, aunque en el camino tengamos obstáculos, haya dificultades y tropiezos. En la Biblia está escrito muy claramente: hay una lucha constante por la fe. En la continua batalla del viaje de la vida de fe habrá perdedores y habrá ganadores. La batalla de la fe es una de las contiendas principales en la vida de un cristiano. Y el premio a ganar la batalla de la fe, ¿sabéis cuál es? La vida eterna. Teniendo siempre presente, hermanos y hermanas, no olvidéis que en Cristo somos más que vencedores. Por eso, para concluir el mensaje, 1 Corintios 2:9. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú amas al Señor? Tu final sea feliz. La Biblia tiene muchas historias muy variadas del viaje de fe en la vida. Hemos leído solo unas cuantas, pocas. Hay historias de fe increíbles en la Biblia respecto a personajes comunes, como nosotros. Hay otros personajes que se detuvieron en el camino del viaje y no avanzaron conforme al propósito de Dios y se quedaron a mitad del viaje. El tiempo y la paciencia son importantes para entender esas cosas maravillosas y grandes y misteriosas que Dios ha preparado para aquellos a quienes Él ama. Si realizamos el viaje de la vida creyendo en Dios, nada nos sorprenderá. Dios ve siempre con anticipación por el bien de sus hijos y de sus hijas. Todo está preparado. Hasta los detalles más pequeños han sido tomados en cuenta por Dios con antelación. Nosotros no lo vemos. Nosotros no podemos verlo. Nuestro futuro no podemos preverlo. Pero si creemos en el Dios que sí conoce nuestro futuro, nuestro viaje en esta vida será diferente. Por tanto, a ti que me escuchas, te digo, sigue la ruta de la vida con entusiasmo. No te detengas, no claudiques, y mucho menos no retrocedas. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo estoy convencido, estoy seguro, que Dios tiene asegurado para nosotros un destino final. Y ese destino final será estar en su presencia. Por tanto, deseo, hermano y hermana, que en esta mañana me escuchas, que el Señor siempre esté presente en tu vida y que tú seas un hombre o mujer de fe, caminando por el camino de esta vida, aún con las dificultades, con los obstáculos, con los problemas que podamos tener y enfrentarnos. Que Dios te bendiga y que así sea.